Muy buenos días, mi nombre es José Gregorio Lobo, yo soy profesor de la Ilustre Universidad de los Andes, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Escuela de Derecho. Me corresponde en esta oportunidad, como parte de las actividades del programa de actualización docente, realizar un video educativo de una de las unidades que componen el programa de la Cátedra de Derecho Penal. Específicamente vamos a desarrollar parte del tema 4 que se corresponde a la extradición. Principalmente nosotros en este caso debemos escoger un modelo instruccional de enseñanza para el desarrollo de la clase. En este caso vamos a escoger el modelo de enseñanza directa. ¿Por qué vamos a escoger el modelo de enseñanza directa? En primer lugar, tenemos que tomar en consideración el volumen de estudiantes con los que se cuenta para desarrollar la clase. En mi caso específico, pues aproximadamente cuento con un número de estudiantes entre 100 y 120. Por ello, pues considero que el modelo de enseñanza directa es el modelo que más se ajusta a las expectativas, a los fines de que los estudiantes puedan adquirir el conocimiento adecuado de acuerdo a la materia que se está impartiendo. En cuanto al inicio de la clase, hay que aplicar varias estrategias. En este caso, las estrategias se dividen en preinstruccionales, coinstruccionales y postinstruccionales. En el inicio de la clase, particularmente, vamos a aplicar estrategias preinstruccionales. Bien, pues se hace un resumen de la clase anterior. En este caso, por cuanto es el desarrollo del tema 4 de nuestro programa, que se refiere a la extradición, pues se hace un resumen de parte del contenido programático correspondiente a este tema. También se hace expresión a los puntos más importantes en este tema y cuáles son los objetivos generales y específicos que se quieren. En este caso sería comprender qué es la extradición, cuáles son los tipos de extradición, cuál es un fundamento constitucional, sustantivo y adjetivo, los requisitos de procedencia, y vamos a ver algunos casos basados en sentencias del Tribunal Supremo de Justicia. En cuanto al desarrollo de la clase y a las estrategias coinstruccionales, en esta etapa se trata de combinar el uso de los conceptos con la práctica y la retroalimentación. Si bien es cierto que en esta etapa el docente asume la responsabilidad de explicar y descubrir el contenido, a medida que la clase avanza, los alumnos comienzan a comprender el contenido y asumen mayor responsabilidad para resolver problemas y analizar ejemplos. ¿Qué es la extradición? Existen muchos conceptos de extradición, particularmente, de acuerdo a el doctor Hernando Santi Aveledo, en su libro Teoría General del Derecho Penal, nos dice que la extradición es un procedimiento mediante el cual un Estado llamado requirente solicita una persona a otro Estado denominado requerido para que sea juzgado en el territorio del Estado requirente o cumpla una condena por existir una sentencia definitivamente firme. Muchos autores nos dicen que la extradición es un mecanismo de cooperación internacional a los fines de garantizar el sistema de justicia internacional punitiva. ¿Cuáles son los tipos de extradición? Tenemos que ver que muchos autores manifiestan que existen dos tipos de extradición, activa y pasiva. Lógicamente, la cátedra no comparte este criterio. Consideramos fundamentalmente que existen dos tipos de extradición. En este caso será obligatoria y potestativa. En relación a la clasificación que se hace de activa o pasiva, siempre va a existir estas dos modalidades tomando en consideración el estado requirente o el estado requerido. Por ello, vamos a desarrollar los dos tipos de extradición, que son extradición obligatoria, que se da en el momento en que existe un tratado entre el país requirente y el país requerido en materia de extradición. En este caso, si el tratado está vigente, el país requerido está en la obligación
de entregar el sujeto procesal del país requirente. Pueden existir tratados bilaterales o multilaterales. Cuando se habla de tratados bilaterales, porque han sido suscritos por dos estados. Particularmente Venezuela tiene suscrito tratado de extradición bilateral con España, entre Venezuela y España, y con Italia, es decir, entre Venezuela e Italia en materia de extradición. Venezuela a su vez también ha suscrito tratados multilaterales. Cuando se habla de tratados multilaterales es porque se hace referencia a varios estados participantes dentro del proceso de extradición. Y en este caso, pues Venezuela tiene un tratado de extradición bolivariano del año 1911 que está suscrito por o involucra a todos los estados o países que libertó Simón Bolívar. En relación a la extradición potestativa, en este caso, su característica fundamental es que no hay un tratado propiamente de extradición entre el país requirente y el país requerido, y en este caso, si el segundo, es decir, el país requerido, entrega a la persona al primero, es decir, al país requirente, se entenderá más que todo como un acto de soberanía. Sin embargo, la característica fundamental es que en la extradición potestativa no existe un tratado de extradición, mientras que en la extradición obligatoria sí debe existir suscrito un tratado de extradición. Recordemos que, de acuerdo al artículo 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los tratados y convenios internacionales suscritos válidamente por la República son ley en Venezuela. Requisitos para la extradición. Existen varios requisitos para la extradición, pero debemos en este caso arrancar diciendo que la extradición, de acuerdo al artículo 69 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se establece que en ningún caso procede la extradición contra venezolanos o venezolanas. Esto hay que tomarlo en consideración y tendrá sus excepciones, y ya lo veremos más adelante con alguna sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que se hace referencia a la adquisición de nacionalidad fraudulenta después que se ha cometido un delito a objeto de burlar este proceso de extradición, tomando como referencia que los venezolanos bajo ningún concepto deben ser extraditados. No ocurre así con los ciudadanos de otras nacionalidades, colombianas, chilenas, norteamericanas o cualquier nacionalidad europea, pero lo fundamental es destacar este aspecto. La extradición no procede contra extranjeros si los delitos por los cuales es requerido la persona tienen asignada una pena de muerte o una cadena perpetua. ¿Por qué se dice que esta extradición no procede contra extranjeros si el delito al cual se está haciendo referencia o que está solicitando el país requirente tiene asignada una pena de muerte o una cadena perpetua? Recordemos que todas estas normas están entrelazadas con nuestra protoley, que es justamente la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y en este sentido, el artículo 43 nos hace referencia a que el derecho a la vida es inviolable en todas sus formas. Lógicamente, no se puede concebir el hecho de que, por un lado, la Constitución Nacional reconozca el derecho a la vida como un derecho inviolable, tanto para extranjeros como para nacionales, y que se pueda acordar enviar a una persona a otro país porque haya cometido un delito en país extranjero a objeto de que sea sentenciado a muerte. Esto es algo contra natura. Con respecto a que tampoco se pueden o que tampoco puede hacerse referencia al procedimiento de extradición para aquellas personas que tienen asignada una cadena perpetua, también hay que hacer referencia a las normas constitucionales. En efecto, el artículo 44, numeral tercero de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, nos dice que la pena no debe trascender de la persona condenada. Y además se hace referencia que la pena máxima en Venezuela es de 30 años.
y no se establecerán penas infamantes o cadenas perpetuas. Si se llegara a acordar por parte del Tribunal Supremo de Justicia un procedimiento o si se llegara a acordar la extradición de un ciudadano extranjero por un delito que establezca cadena perpetua, esto iría en contra de los principios constitucionales, y de acuerdo a la pirámide de Kelsen, sabemos que la Constitución es la norma rectora. Por tanto, todos los jueces, ¿verdad?, en el ámbito de su competencia están obligados a respetar el contenido de estas disposiciones técnico-jurídico-legales. Otra de las características fundamentales en relación a la extradición es que la extradición no procede contra delitos políticos ni afines. En relación a los delitos políticos, se hace referencia, el maestro Francesco Carrara específicamente, es un doctrinario italiano, nos dice que los delitos políticos no tienen una base científica sólida. Por eso es que en estos casos las personas que son juzgados por delitos políticos y afines no debería serle acordada la extradición. ¿Por qué? Porque de acuerdo al criterio del insigne tratadista Francesco Carrara, los delitos políticos no tienen una base científica sólida, ya que los gobernantes de hoy en día pudieran ser juzgados en el futuro y viceversa. Recordemos pues el tema de la Segunda Guerra Mundial, en la cual la guerra surgieron derrotados los nazis y los aliados pues constituyeron un tribunal ad hoc a objeto de enjuiciar a estas personas por crímenes de guerra. Recordemos que también los aliados cometieron crímenes de lesa humanidad, como fue lanzar las bombas atómicas contra Hiroshima y contra Nagasaki. Sin embargo, pues los que fueron juzgados fueron los nazis. Entonces, si hubiesen perdido la guerra los aliados, hubiese sido al revés. Se dice que por eso que los delitos políticos son los delitos de la mala suerte, ya que las personas que resultan derrotados, pues en este caso, fíjense que en el caso de los delitos políticos, muchas personas a veces prefieren sacrificar su tranquilidad y la de su familia por un ideal, que es ver un Estado en mejores condiciones económicas, sociales y políticas. La extradición procede siempre que lo que se pretenda juzgar o lo que se pretenda requerir sea delito tanto en el país requirente como en el país requerido. A esto se le denomina identidad de norma. Base legal de la extradición. La base legal de la extradición está consagrada en los artículos 69 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículo 6 del Código Penal, artículo 271 de la Constitución y artículo 344 y siguientes del denominado Código de Bustamante. En relación a las estrategias construccionales en este momento, pues una vez que he explicado todo el contenido programático, se abre un ciclo de preguntas en relación a lo explicado, brindando la oportunidad a los estudiantes de una retroalimentación. Comienzo a realizar preguntas a cada alumno de forma aleatoria para que expongan si comprendieron y expresen su punto de vista en relación a lo explicado. En este punto sugiero ejemplos hipotéticos para que los alumnos respondan si procedería o no la extradición. Establezco un mínimo de unos 5 ejemplos, brindando la oportunidad de retroalimentación con la corrección de los errores que pudieran plantear. En cuanto al método de aprendizaje, este método está basado en el análisis de casos, ya que en este momento voy a colocar a los alumnos para que resuelvan problemas a través de la discusión y alcanzar metas comunes, y le doy casos jurisprudenciales. Se reúnen en grupos de 10 personas, les doy una sentencia referida a casos de extradición, en los cuales el Tribunal Supremo de Justicia declaró con lugar dicha extradición, y a otros en los cuales el Tribunal Supremo de Justicia negó la extradición para que la analicen. Les pido que nombren un expositor y que manifiesten al grupo lo que dice la sentencia y la impresión que tienen, y si consideran que se encuentra o no ajustado a derecho. Trato de consolidar el aprendizaje, motivando a los alumnos a intervenir si desean hacer algún comentario del análisis del grupo. Y en cuanto al cierre de la clase, se aclaran las dudas, se elaboran las conclusiones con respecto al tema
y les doy un adelanto del próximo tema a impartir en la siguiente clase.